grabar, volver a compartir, agarrar esto, ahí está teóricamente grabando, y creo que tenía una solución más fácil. Bueno, entonces lo que hice fue tomar algunos ejemplos de algunos trabajos de los compañeros y extraer esos ejemplos, que en realidad tomé los más logrados, ¿sí? Los modelos, lo que serían como modelos, para discutir entre todos. Y trabajar sobre algunas secciones de ese primer trabajo práctico. Me interesa trabajar sobre las secciones títulos, y acá tienen unas consideraciones para la construcción de títulos en este ámbito. Me interesó trabajar con las introducciones, y acá tienen unos ejemplos, incluso con mis correcciones, de unas introducciones de los compañeros que estuvieron muy bien logradas, algunas consideraciones para la construcción de introducciones en textos expositivos, y después creo que también un compañero usó la nota al pie y quería, me parece un muy buen recurso, y quería hablarlo con ustedes también, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar. Ustedes recibieron correcciones múltiples, también correcciones del desarrollo y de la conclusión, pero me interesaría focalizar en estos aspectos primero, si les parece bien. Entonces, lo que hice fue, trato de reproducir lo que sería una clase de taller y mi devolución de los trabajos prácticos, en donde siempre hay como un diálogo después, ¿no? Y hay un compartir, una puesta en común colectiva, en donde los que quieren cuentan cómo escribieron el título, qué hicieron, ¿sí? Cómo lo pensaron, ¿tá? Una observación recurrente que yo puse en los títulos era que el título se tenía que adecuar al ámbito y a la temática, ¿tá? Entonces veamos algunos ejemplos de los compañeros y ustedes me dicen cuál les parece el más logrado al ámbito, el que más se ajusta al género, ¿tá? Ahora que tienen la noción de género. ¿Les parece bien? Vuelvo a poner el chat. Sí. Espérenme un minuto. Lo corro. Bien. Entonces empecemos. Un estudiante tituló este trabajo como Más allá del bien y del mal. El de Walsh. ¿Qué les parece este título? Muy bien. ¿Cómo? Es creativo, pero no dice nada ni del tema, ni de lo que va a escribir y exponer después. Y el título podría considerarse como plagio. ¿Cómo? Ay, no escucho. A ver, está confuso el título. El título podría considerarse como plagio. ¿Qué es un? Plagio. Es un plagio o una alusión, ¿no? O sea, a mí me pareció interesante porque había una alusión a un texto, o sea, está mostrando, está construyendo cierto saber también, ¿no? Lo que estaría genial para que este título tenga más sentido es armar un título compuesto. Vos querés hacer la alusión a Nietzsche y resemantizarla, porque esta es una obra, es el título de una obra de un filósofo alemán que se llama Nietzsche, ¿no? Más allá del bien y del mal. Vos querés hacer la alusión a Nietzsche y resemantizarla en función de la dictadura, me parece que apela a eso, ¿no? Como que de la impunidad que tenían los dictadores, ¿no es cierto? Pero yo lo que sugiero en este caso es que arme un título compuesto. Bueno, este es un título simple. Y este está acá abajo es un título compuesto. ¿Cómo preparar? En donde la alusión
¿no? Introduzca al lector más en la temática del texto. Entonces acá ya tienen una primera consideración, ¿no? Que los títulos académicos tienen que ser títulos temáticos. El título es como la apertura al texto. Un texto tiene un tema. Sí, chicos, por favor cierren los micrófonos porque yo no sé mutearlos, fundamentalmente. No los quiero mutear, quiero que hablen y participen, pero por los ruidos, digo. Ustedes cuando quieran hablar, desmútense. Entonces los títulos temáticos, ¿no? Dan cuenta del tema. El título tiene que dar cuenta del tema del texto. Todo un texto lo tienen que pensar como una estructura mayor que tiene un tema. Entonces acá es muy importante que ustedes puedan seleccionar el tema. En este caso era bastante sencillo porque tenían una consigna que los enfocaba en el tema, ¿no? Cuando la escritura es, qué sé yo, un trabajo monográfico y ustedes deciden qué fuentes, con qué fuentes apoyarse y eligen la temática a desarrollar, bueno, puede ser más complicado, ¿está? Pero entonces mi sugerencia a este título es, por un lado, que no se puntee, que el punto final en los títulos no va. Los puntos seguidos para títulos compuestos o los dos puntos sí son pertinentes, ¿está? Y que si vas a usar una expresión metafórica o si vas a usar una alusión, como en este caso, ¿sí? Que explicites, que pongas algo que lo explicite más, que sea más temático, ¿está? ¿Sí? ¿Alguna duda con esta sugerencia? ¿Feedback? No. No. El segundo título, El proceso de destrucción nacional, radiografía de la economía en tiempos de la dictadura, ¿qué les parece? Suena más apropiado. Yo había puesto un título más parecido. Yo había puesto un título más parecido al de arriba, y ahora entiendo que por ahí no tenía mucho sentido para lo que había que hacer. Claro, bueno, pero es tranqui, es un aprendizaje, y yo creo que ver lo que hacen los compañeros, perdón que fui un poco autoritaria, pero no puse los nombres, ¿sí? Porque no tenía la opción de, bueno, a ver cómo es la dinámica en el taller habitualmente. Entonces fui un poco autoritaria, agarré un par y puse los nombres, los títulos de los compañeros sin pedirles permiso, digamos, pero nos sirve a todos para aprender, ¿sí? Justamente el taller lo que se basa es en la construcción de un conocimiento a partir de los aportes que todos van realizando, y eso ayuda muchísimo. No sirve de nada que yo les dé esto, ¿sí? Los consejos serían si no lo ven en la práctica. Bien, bárbaro. Utilizó por ahí esto, ¿no? Destrucción nacional. ¿Jugó con qué acá? Acá también hay un juego. Acá había un juego con la alusión. ¿Y acá? Con El la proceso valoración personal del escritor. Sí, bien. Está la valoración personal y también está el juego con el proceso de reorganización nacional, ¿no es cierto? Que era, ¿cómo se autodenominaba? Claro, entonces hace un cambio de palabra, hay un juego lingüístico, entonces yo sugiero también, acá lo solucionó un poco mejor porque lo especificó. El término radiografía es propio del ensayo, ¿sí? Uno dice, bueno, uno podría pensar, acá metió un término que viene del discurso médico, qué sé yo, de las ciencias duras, pero no, hay textos muy emblemáticos del ensayo argentino, como Radiografías de la Pampa, por ejemplo, que, bueno, a todo texto de opinión, está muy vinculado con el género opinión, esto, ¿no? Con el ensayo, la subjetividad, el ya colocar la marca apreciativa respecto del objeto dictadura, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. La mirada de Rodolfo Walsh a la política económica de la dictadura militar argentina de 1976.
Este que les Profe, una pregunta. Sí, Con respecto al segundo como ejemplo, sí. se podría, en el caso de ese, a mí me gusta mucho, ese, ¿se podría utilizar como título y subtítulo? Claro, vos esto, yo acá una recomendación que recuerdo que le había hecho al compañero es de ponerlo así, ¿sí? Acá no hay una normativa clara de la Real Academia Española, por ejemplo, así normativa cuadrada, les estoy diciendo, la Real Academia Española. Al ver el dos puntos, me saca como que no es un título, por eso no es una crítica destructiva, al contrario, me gusta mucho ese título, ojalá se me... Este título te gusta mucho, a ver si te entiendo bien la pregunta. Déjame, porque por ahí no te escucho bien y no te entendí bien. Pero vos tenés distintas opciones de poner esto, que en parte se ven acá, ¿sí? Vos podés poner esto en minúscula y mantener los dos puntos, podés poner acá un punto y ponerlo así, ¿sí? Y también lo que podés hacer es abajo, ¿ok? Claro, como un título principal y Claro, mira, ahí esto lo tenés acá, ¿ves? Este compañero o compañera lo que hace es las decisiones en materia de política económica de la Junta Militar de 1976. Datos basados en la carta abierta de un escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. ¿Ves? Él también hizo un título compuesto, ¿no? Este también sería título compuesto, y lo organizó, le dio las jerarquías, digamos, tipográficas correspondientes para que vos pienses, bueno, esto es lo principal, ese es el título general, y esto es un accesorio. ¿Y qué es lo que hizo, no? Estos dos últimos casos se ajustan más a las necesidades genéricas, porque teóricamente en un expositivo yo no tengo que saber qué piensan ustedes sobre Rodolfo Walsh y qué piensan ustedes sobre la dictadura, ¿sí? Teóricamente, si existiera eso, que es 100% exposición, que no existe, si los digo desde ya, si existiera eso, al lector del texto expositivo le tendría que ser por lo menos difícil saber cómo ese enunciador aprecia el objeto que está exponiendo, cómo aprecia el texto que está exponiendo, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Estos dos títulos van teniendo las virtudes, todos estos tienen sus virtudes, yo los seleccioné como buenos títulos, pero estos dos tienen la virtud de responder al género, ¿se entiende? Porque no tenemos tanto la subjetividad, es la mirada de Walsh, no la mirada del enunciador expositivo sobre la dictadura. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Otra cuestión que para tener un poco de conciencia que me gustaría remarcar es que esto ven de poner estas palabritas que están acá en minúscula, en, de la, se llaman palabras funcionales, ¿sí? Las preposiciones, los artículos, son todas palabras funcionales. Los que construyen los títulos así, en cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas, es la tradición anglosajona, los que hablan en inglés, ¿sí? Entonces, por una herencia de esa tradición, ¿sí? Acá van a ver muchas veces esto, pero en nuestra tradición nosotros podemos mantener las mayúsculas así, ¿sí? Dictadura militar argentina incluso podría ir en minúscula, ¿está? ¿Se entiende? Es decir, nosotros podemos hacer esta corrección que se ajusta más a nuestra tradición. De hecho, es considerado incorrecto el uso de las mayúsculas. ¿Está? Es un anglicismo, es de copiar el modelo inglés. Uno escribo más así, dice Wanda, bueno,
nada, o sea, es una tontería, nada más para que empiecen a tomar un poco de conciencia de dónde vienen esas cosas. ¿Mm? La pauta nuestra sería esta: junta militar se la puede poner en mayúscula, junta militar se la puede poner en mayúscula porque a veces las instituciones, los nombres de procesos pueden ir en mayúscula. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió? Entonces acá vienen algunas consideraciones para tener en cuenta en la construcción de títulos. No exactamente de títulos expositivos, ¿sí? Los títulos expositivos traten de no introducir la subjetividad, porque la idea de un expositivo sería, bueno, hablar sobre el objeto. ¿Mm? No tanto, dejarlo hablar al objeto incluso, no tanto hablar nosotros. Entonces, jerarquización con recursos tipográficos. Acá los compañeros usaron distintos recursos. Acá se usó el centrado, la negrita el subrayado, acá distintas tipografías, distintos tamaños de letra. Mi recomendación es que no usen subrayado, o que no usen doble efecto, ¿sí? Por ejemplo, negrita y subrayado es mucho. Y que traten de jerarquizar con el centrado, ¿sí? Con un cuerpo mayor de letra, ¿sí? Y con la negrita, ¿está? Puntuación, no van con punto final. En el caso de los títulos compuestos, pueden ir con, si no está marcado así tipo, gráficamente, lo pusieron en el renglón de abajo, puede ir con punto seguido, pero no, los títulos es una convención, no van con título final, con punto final. Una consulta. Sí. Sobre la jerarquización, ¿cómo es? Que te sugiero usar, ¿ves como en este caso puso un cuerpo de letra mayor? ¿Ves que es más grande? Ahí dice 26, ¿viste? Sí, sí. Y después acá pasó a un cuerpo 12, ¿no? Entonces él jerarquizó esta parte por un uso de letras más grandes, él o ella, ¿está? Acá se jerarquizó el título frente al texto, vos pensás que estoy hablando de un texto así, en este cuerpo, ¿está? Acá se utilizó la negrita, seguramente con un cuerpo mayor porque es 16, y el subrayado. Acá solo la negrita. Acá la negrita y el centrado. ¿Sí? Está centrado en página, en el medio. ¿Lo ven? Acá. Está centrado. Sí, sí. Bien. Entonces vos jugás para jerarquizar los títulos de tu texto, para jerarquizar títulos y subtítulos, jugá con estos recursos, con el centrado, con el cuerpo de letra mayor o con la negrita. Esas son mis sugerencias. ¿Está? Sin punto final, llamo negrita a esto que es la bold, creo que en algunos procesadores se le dice bold. Sin punto final, estructura sintáctica, oraciones unimembres sin verbo conjugado y evitar gerundios. ¿Sí? ¿Qué? Oraciones unimembres son sin verbos, por ejemplo, la mirada, a ver si alguno de estos me sirve. Voy a poner una tosquedad, El proceso de destrucción nacional, 2 puntos, me sale naturalmente la economía la receta económica que, voy a poner una tosquedad, chicos, no estoy muy creativa, que hizo que propuso la dictadura. Igual me salió una subordinada, no importa, hay verbo conjugado, ¿sí?
Acá, propuso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las oraciones unimembres, ¿se las acuerdan? Que son oraciones sin verbos conjugados. ¿Qué significa? Que pueden ir, infinitivos, participios, gerundios no, les digo que eviten el gerundio, pero no yo propongo, tú propones, la dictadura propuso una receta económica, no títulos que tengan verbo conjugado, ¿sí? Es decir, que haya un sujeto, verbo, objeto. Por eso son oraciones unimembres, tienen un solo miembro, no hay verbo conjugado. Eso, exacto, sin predicado y sin sujeto al no haber verbo conjugado, serían un solo miembro. Estos se llaman, son nominalizaciones lo que se hacen en los títulos, ¿sí? Y después les digo algo, de los verboides, si se acuerdan que era el infinitivo, por ejemplo, amar, el participio amado y el gerundio amando, no usen el gerundio. Esto es muy común en los textos de autoayuda, ¿sí? Aprendiendo a crecer, por ejemplo, los títulos de los libros de autoayuda, ¿sí? Aprendiendo a crecer. No usen el gerundio, porque el gerundio en general lo que implica son dos acciones simultáneas. Entonces, tenés que poner el gerundio cuando pones otro verbo, porque si vos pones solo gerundio, ¿lo simultáneo a qué? ¿Sí? ¿Cuál es la otra acción? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eviten estas terminaciones en títulos tan propias de la autoayuda, de los manuales de autoayuda, como aprendiendo a crecer, aprendiendo a amar. Los tienen ese tipo de títulos, son muy comunes en cierto campo, en este no. ¿Está? ¿Esto se entendió? Oraciones unimembres, verbo conjugado, evitando los gerundios. Títulos temáticos que dan cuenta del tema, ya lo vimos. Otra opción, que acá el compañero bastante, casi da cuenta de ella, datos basados en. O sea, como que él se basó en la carta abierta, pero en realidad lo que hizo, y lo hizo muy bien, porque me acuerdo de este trabajo, él expuso la carta abierta, no es que se basó. No es que él hizo una argumentación y basa sus datos en la carta abierta, sino que lo que hizo fue exponer. Si lo hubiese puesto exposición sobre... Uy, bueno, perdón, no sale el acento, no me acuerdo dónde estaba. La carta abierta de una escritora de la Junta Militar de Rodolfo Walsh, lo que está haciendo es un título analítico. ¿Por qué? Porque está dando cuenta de la operación analítica que realiza el enunciador en ese texto. Entonces ustedes van a ver, eso es muy propio del ámbito académico, que los títulos son exposición sobre, análisis de, informes sobre, crítica a, ¿sí? Dan cuenta del tema y al mismo tiempo dan cuenta de la operación analítica que se va a realizar en ese texto. ¿Se entiende? ¿Los estoy mareando? ¿O no se entiende? No, no, se entiende, se entiende. Bien. Se entiende, perfecto. Ustedes me dicen, si están mareados. Bien. Entonces, bueno, esas son las consideraciones con respecto a los títulos. Yo después esto se los voy a subir en la sección de esta tarea, como devolución de la tarea en general, ¿sí? Como mi lectura en general del grupo, para que ustedes lo puedan tener. La voy a subir al lado del primer trabajo práctico, para que quede como esa unidad cerradita, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos de introducción. Entonces, bueno, acá este compañero puso un subtítulo, segmentó, ¿no? Yo en algunos casos recomendé la segmentación del texto. Cuando es un texto corto de 2 páginas, no hace falta poner subtítulos.
yo la recomendé por una estrategia pedagógica. Pensé que si los hacía poner el subtítulo, ustedes iban a repensar más en este párrafo introductorio, ¿está? Entonces, es como pensar, bueno, el texto es como una estructura enorme que tiene pequeñas secuencias, ¿sí? Y una secuencia es la introductoria. Y ahí, bueno, va a predominar la presentación, ¿no es cierto? La presentación de la temática, ¿no? ¿Alguna fórmula para generar un título? No, más allá de estas, estoy leyendo una pregunta de Gerardo. No, más allá de estas consideraciones, Me refiero, tener en cuenta, no se me cuando- ocurre. ¿Cómo poder crear un... Bueno, mirá, yo soy muy amante de las metáforas, pero no es algo que se privilegie. A mí la metáfora me hace pensar, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo que escribir y tengo que pensar en secciones de mi trabajo, en subtítulos de mi trabajo, siempre pienso en una metáfora. Y después veo si la mantengo o no, en función de a dónde dirijo ese texto, ¿sí? Cuando lo dirijo a colegas, en general saco la metáfora, porque, o si la coloco, la explico, o armo algo así, algo como compuesto. Cualquier juego que utilizo, después lo explico, ¿sí? De alguna manera tiene que estar este requisito, ¿no? De la temática. Este es el fundamental. Este es preferible en el ámbito, ¿sí? Si vas a hacer un título compuesto, podés jugar con la primera parte, presentar la temática, y la segunda parte de ese título que tenga la operación de análisis que estás haciendo, ¿sí? Si estás analizando un texto, si estás exponiendo los argumentos del autor, si vas a hacer un informe sobre un informe de lectura, sobre qué, una crítica a qué, ¿está? Pero no se me ocurre así una fórmula para generar un título. Te digo lo que a mí me inspira la metáfora, después por ahí la cambio, ¿sí? Porque justamente el lenguaje académico actual, y ahí tenés una diferencia con Marx, no apela tanto a las metáforas, no es tan metafórico. No es un lenguaje tan metafórico, es más aburrido, pero bueno. Entonces pasamos a la siguiente sección, que son las introducciones, y puse 2 ejemplos para no abrumarlos, pero está bueno que lo leamos para ver qué hicieron los compañeros. En el siguiente texto se le intentará al lector dar un enfoque expositivo basado en los datos recopilados de la Carta Abierta a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977, a un año del golpe de Estado en Argentina, que depuso el mandato transitorio de Isabel Martínez de Perón. En el mismo se irá desarrollando los conceptos y decisiones tomados por dicha Junta solo en el ámbito de la política económica y la participación con los agentes externos al Estado en los siguientes campos: ámbito laboral, inflación y consumo, salud pública, pobreza y asistencia social, economía interna, seguridad y defensa. No, perdón, seguridad, defensa, negocios internacionales y el FMI. El retorno, sigue. El retorno al sistema agroexportador, la bolsa de comercio y la especulación financiera. El Banco de la República Argentina, la nacionalización de la deuda privada, aranceles aduaneros. Bueno, un súper detallado. ¿Qué hizo el compañero acá? ¿Qué virtudes le pueden sacar a esta introducción? No sean malos. Tiene virtudes, está muy bien. ¿No? ¿No le encuentran virtud? Yo sí le encontré virtud. ¿No? Tiene un tratamiento formal. Fíjense cómo se borró. En el siguiente texto
se le intentará al lector, bueno, podemos acomodar un poco la sintaxis, pero fue muy formal, borró al sujeto. Dar un enfoque positivo basado en datos recopilados. Presentó el texto a exponer. Presentó al autor, ¿no? Nos dice que va a exponer este texto y lo contextualizó en un párrafo, ¿no? Cuando lo escribió. Y explicó a un año del golpe de Estado en Argentina. La otra virtud muy importante de esta introducción es esto que hizo acá. ¿Por qué? ¿Qué les parece que hizo? Dijo que no iba a exponer todo el texto, fue directamente al tema, política económica, y además de eso hizo una operación analítica sobre el texto, porque generó, ¿no?, los aspectos que iba a tratar, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo le está anticipando en la introducción al lector con qué se va a encontrar después, ¿no? Bueno, está bien, voy a exponer el aspecto económico de este texto y lo voy a clasificar en los siguientes. Y esa operación la hizo el compañero, no estaba hecha en el texto de Walsh. Estaba, pero la vislumbró el compañero y él nombró estos aspectos. ¿Cómo? Es como que se le puso un título a cada cosa. Exactamente, después este compañero lo que hizo en el desarrollo fue generar subtítulos, ámbito laboral y exponer a Walsh. ¿Está? Entonces, esta parte, ¿no?, que cumple varias funciones en este párrafo, porque te está ubicando en el tema que va a exponer, y además te está adelantando lo que va a exponer, se llama partitio. Viene de, en realidad viene de los griegos, este es el nombre latino, ¿sí? Una sugerencia que tenía Aristóteles incluso, y que se usa un montón en las introducciones en el ámbito académico, se sigue usando ahí, es que vos, después de presentar el tema, después de presentar, en este caso como es un expositivo, la fuente a exponer o las fuentes a exponer, lo que desarrolla se llama partitio, indicarle al lector los pasos que va a tener o los aspectos que va a tratar tu texto, ¿sí? Primero, el compañero hizo la enumeración, ¿sí? En otras partitios se dan, por ejemplo, bueno, primero expondré los argumentos de Walsh en torno a la política nacional, qué sé yo. Luego me centraré en aquellos aspectos de macroeconomía. Finalmente culminaremos este texto con una valoración, ¿sí?, de la fuente a exponer. ¿Está? Entonces, ¿vos qué estás haciendo? Partitio, ¿por qué? Porque le dividís tu texto, no el de Walsh, tu texto, cómo vos estás organizando la exposición de Walsh al lector. Y es como llevarlo por la mano al lector, es como guiarlo, ¿sí? Entonces esto es una cualidad muy valorada en este ámbito. Van a ver que en las lecturas prestan atención a cómo los autores introducen los temas, especialmente cuando lean argumentaciones, y van a ver que se van a encontrar con esto de manera bastante habitual, ¿sí? El enunciador te va guiando por su texto, ¿no? Bien, el otro compañero pone, o compañera, uno de los ejes principales en las decisiones que toman los gobiernos de los países del mundo son las decisiones enfocadas en la economía. Esta área de la gestión gubernamental es de gran importancia, ya que afecta la vida de cada persona que reside en el país, dado que determinará sus ingresos, la presión impositiva que recaerá sobre ellos, cómo se va a producir en el país y sobre todas las cosas, cómo se va a distribuir la riqueza entre los distintos sectores de la sociedad.
Al ser un tema tan importante en un país, surgen diferentes opiniones sobre los caminos que toman los gobiernos respecto de estos temas. Y en este caso se analizará la crítica que realiza Rodolfo Walsh en su carta abierta de un escritor a la Junta Militar a la política económica que fue llevada a cabo durante la última dictadura militar. Rodolfo Walsh fue un escritor y periodista reconocido, entre otras obras, por Operación Masacre, quien fue considerada históricamente como la primera novela de no ficción, como también por Quién mató a Rosendo, sobresaliendo también como escritor de ciencia ficción. Y después, él no hizo subtítulos, pero no le hice ningún comentario de segmentación porque para mí era súper claro que había pensado esto como introducción, ¿sí? Porque después salta y dice, Walsh describe a la política económica implementada durante la dictadura como bla, 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 bla. Sigue la exposición, ¿sí? Entonces, evidentemente, este compañero organizó su introducción en 3 párrafos. El primer párrafo, ¿qué hizo? Exponer Hola. por qué toma ese eje en la exposición. Lo que hizo, ¿cómo? Exponer el tema de la exposición, ¿no? Lo que hizo fue un enunciado muy general, la importancia, ¿no?, de las decisiones económicas, ¿no?, que toman los países, la importancia de la política económica. Hizo un enunciado muy, muy general, ¿no? Entonces después especificó, ¿no? A mí me interesa entonces la crítica que realiza Walsh. Es un grosso el compañero que hizo ese trabajo, yo flasheé feo. Lo estratégico que me parece que ayudaron a estos compañeros es que muchos tuvieron que seleccionar info, por eso la cantidad de 2 páginas no era porque se me ocurrió o porque quería solamente corregir 2 páginas, era porque ustedes tenían que hacer la operación de seleccionar, ubicarse en tema, y les dije, era un trabajo sumamente difícil, porque seguramente que querían hablar de todo lo otro, y yo los hacía hablar del aspecto económico. Entonces era una actividad difícil porque tenían que localizar el tema y hablar, y reducirse a hablar sobre eso, y no tenían mucho tiempo, mucho para explayarse. Y bueno, pero bueno, se va aprendiendo, Tomás, porque me dice, yo no busqué para no pasarme y terminé citando y copiando más que exponer. Igual no voy a mostrar las secuencias expositivas todavía, porque como vamos a tener más trabajos para ver, y quería focalizarme en poco, ¿no? Para ir solucionando problemas. Yo hice una introducción de 3 renglones, dice. Bueno, ahí ven que es importante. Esto sería lo más parecido al taller, pero no fue tan democrático como el taller porque yo seleccioné, puse, nadie lo compartió voluntariamente, pero tuve la delicadeza de no poner nombres, ¿no es cierto? Pero es muy importante que ustedes vean lo que hace el compañero, es re importante, por eso también la idea de escritura colaborativa va a venir muy bien, los va a ayudar mucho. Mira, Wanda me pregunta si importa la amplitud en la introducción. Claro, sí, sirve mucho, me doy cuenta ahora. ¿Viste qué importante que es el conocimiento entre pares? Ojalá todas las instituciones lo valoren, porque es sumamente importante, porque al ver lo que hace el otro, o sea, si yo te digo lo que tenés que hacer, vos, es como que yo te estoy pidiendo un ideal, porque hay tanta distancia que nos separan, ¿sí?, jerárquicamente a una de la otra. En cambio, si vos ves lo que hizo un compañero, decís, esto es posible, esto lo podría haber hecho yo, así puedo mejorarlo yo, ¿sí? Yo me animé ahora a buscar modelos, como que no me animo a ver textos de problemas todavía, para no herir susceptibilidades, pero con esto de la escritura modélica, ustedes ven, bueno, esto lo hizo el compañero y yo también lo podría haber hecho. Es
es un objetivo que puedo alcanzar. Ahora me doy cuenta cómo lo tendría que hacer. No, encontraron la estrategia. Esto no es una cuestión de inteligencia, también es mucha cuestión de estrategia. Es conocer los formatos, ¿sí? Nosotros venimos de experiencias distintas. Algunos habrán pasado por los estudios universitarios, por otras carreras. Claro, vos jamás habías hecho un texto expositivo. Claro, entonces nos nutrimos de las experiencias de todos, ¿sí? No, esto no es un acto de inteligencia, sino es un acto estratégico. Pudo solucionar la consigna, digamos, bien, respondió bien. Entonces vean, lo que hace es parte, bien aristotélico es el compañero, ¿por qué? Porque plantea el tema muy en general, ¿sí? Es una de las formas que avalaba Aristóteles esta, plantea la temática general, después la focaliza y nos presenta la fuente, al autor y la fuente, y después se dedica a dar un dato que considera pertinente sobre el autor. ¿Puso toda la biografía del autor? Iría acá Walsh, paréntesis, año de nacimiento, año de muerte, realizó sus estudios primarios. ¿Irían todos esos datos? ¿Serían pertinentes? No. No. Entonces muchos cuando les dije presentás al autor, lo que hicieron fue buscar la biografía de Walsh y casi como que recortaron bastante la biografía a mi gusto y me contaron dónde estudió el secundario, en qué pueblo de la provincia nació. Y este enunciador en realidad lo que hace es ver por qué Walsh es conocido. Es conocido por escritor y periodista, y me pone Operación Masacre, no pone cualquier texto, sino lo relevante que lo hace un intelectual reconocido. ¿No es cierto? Entonces, consideraciones para la construcción de introducciones, que se me fue la negrita ahí, en textos expositivos. Acá sí me sitúo en las introducciones propias de este género, ¿no? Vieron que en los títulos no hablé mucho de lo genérico, pero acá sí. Explicitación de tema y contextualización, ¿no? Tengo que saber que cuándo fue escrito este texto, ¿no? Acá el compañero había contextualizado bien a un año del golpe de Estado. Presentación de la o las fuentes a exponer. Cuando digo presentar fuentes es a sus autores y qué textos, porque Walsh escribió muchísimas cosas y nosotros no estamos exponiendo a todo Walsh, sino a un texto particular. ¿Cuál es el objetivo del texto? Ellos lo pusieron, es exponer, ¿no? Se analizará. Acá puso analizará la crítica. Bueno, ¿cuál es el objetivo de tu trabajo? Y sugerencia, realizar una partitio, es decir, una explicación de las partes o aspectos a exponer en el texto. ¿Está? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No. Se No. entiende bien. Bien. Acá voy a agarrar una secuencia de desarrollo, una parte del desarrollo de un compañero, ¿no? Que utilizó algo que me gustaría verlo, porque no sé si todo el mundo conoce. ¿Qué es esto? ¿Ven? ¿Vieron lo que pasó cuando dice así? Se fue acá. ¿Lo ven? Llamadita y margen de la hoja aparece un subtexto, un texto dependiente de este. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama eso? Nota al pie.
Exacto, esto es la nota al pie. Y yo le puse acá para que vean, marca de erudición, ¿no? Lo que hace la nota al pie es construirlos como un enunciador erudito. Ya saber manejar la nota al pie es una marca de erudición, ¿está? Entonces, bueno, él está explicando, está exponiendo a Walsh y después dice los bajos sueldos o la racionalización. Y acá mandó la nota al pie. Y la nota al pie es racionalización, es un mecanismo de defensa que consiste en justificar bla, 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 bla. Usó un apartado, o sea, el lector decide, ¿no sabes lo que es la racionalización? Mirá, te lo explico. ¿O querés ver cómo sé definir esto y no lo estoy usando al azar? Te lo demuestro acá, ¿sí? Pero vos podés seguir leyendo el texto sin necesidad de leer la nota al pie. Entonces, en realidad la nota al pie es también un complemento al texto, por eso se la conoce como paratexto también, es un texto accesorio, ¿sí? Que lo puede realizar tanto el autor como el editor o el traductor de un texto, ¿está? Acá alguien me pidió que lo admita. Entonces, es una marca de erudición porque está muy, muy vinculada a la ilustración, nace en la ilustración, muy propia del ámbito académico. Los textos que tienen nota al pie es como la marca del texto académico, ¿sí? Entonces ayuda mucho a la construcción de este enunciador, cómo se presentan ustedes en sus textos, cómo se construyen ustedes en sus textos, ¿sí? Y acá les digo unas consideraciones generales para la construcción del nota al pie. Algunas tienen que ver con cómo insertarlas en el procesador, ¿sí? En Word se encuentran la pestaña referencias, insertar nota al pie, y las pueden configurar, es decir, pueden hacer que esta nota, en vez de ser un número, sea un asterisco. Si es la única nota que tiene su artículo, no la van a numerar, van a poner un asterisco, y acá la llamadita aparece como asterisco, ¿sí? Y acá les explico un poquito qué función cumplen en los textos, ¿no? En realidad que dan una información complementaria, ¿no? Que despliegan un texto que es secundario, es un auxiliar al texto central. Y acá explico la importancia en la legitimidad del enunciador, ¿no? Por ser uno de los procedimientos técnicos de una profesión, su presencia legitima el trabajo del investigador y construye una imagen del autor como profesional autorizado y competente. Son un testimonio del conocimiento que posee el enunciador. Nunca me pasó que en el primer trabajo de un taller alguien me haya puesto una nota al pie. O sea, este compañero maneja bien, ¿no? Maneja muy bien, no se angustien si no lo conocen, si no lo saben, dense el tiempo de transitar la carrera, incluso transitar el cuatrimestre, y ver cómo, y leer bibliografía específica de su área, y ahí van a ver que van a encontrar notas al pie. Y a partir de ahí las van aprendiendo, ¿sí? Nunca me pasó en toda mi historia que di taller, y ya tengo varios años de dar taller, que en el primer trabajo que pido me aparezca una nota al pie. Por eso la remarqué, me sorprendió. Esto no fue una regularidad que encontré, sino fue la excepción, salió de la norma, ¿sí? Entonces, tipos de notas al pie, acá un poco para que ustedes las conozcan. Hay notas de contenido, que son en la actualidad las que más se usan, y notas remisivas, que hacen referencia a bibliografía, que ya cada vez se usan menos. Esto lo voy a explicar cuando hablemos sobre fuentes bibliográficas, por ahora no, ¿sí? Por ahora les adelanto, la nota remisiva, la que incorpora datos del texto, cada vez se usa menos. Tiene un motivo. Después se lo explico. Las notas de contenido
Pueden ser advertencias que se le hacen al lector, comentarios o explicaciones, como en este caso que está explicando el concepto racionalización. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Terminé 22 y 1 minuto. ¿Y, ¿hay alguien que me está siguiendo o se durmieron todos? No, te estamos siguiendo, te estamos siguiendo. Estamos acá, profe. Me están siguiendo y me están escuchando. ¿Me están viendo? Porque yo no me veo más. Sí, la estamos viendo. Ahí estás. Sí, estás. Bueno, ¿qué pasó? Que se quedaron mudos. ¿Es mucho? Sí, la verdad que se hizo bastante larga la clase. Estamos prestando atención, me dice. Ah, quieren clases más cortas. Me frustré con el trabajo del compañero. No, Wanda, no es la idea. Mirá, si hubiese... a mí me pareció tan raro que quise mostrarlo, porque vas a ver que cuando entres en la carrera la vas a ver mucho la nota al pie. Cuando empieces a leer textos, la vas a ver. Entonces dije, bueno, mi intención no es que vos vayas e imites el trabajo del compañero, sino que mi intención es que, viste que habíamos visto que los géneros también sirven para leer, ¿no? Entonces cuando vos te encuentres con la lectura de una fuente y te encuentres con la nota al pie, decís, ah, bueno, esto es un texto que ya vimos en el taller, lo puedo leer, no lo puedo leer, puedo seguir de largo, lo leo después, veo que leo y que no, ¿sí? Que lo vayas conociendo, ¿está? Esa fue la intención de mostrar la nota al pie, porque, bueno, nada, habíamos dicho, los géneros serían como formatos que no sirven tanto para producir textos, pero también para interpretarlos y para leerlos, ¿está? Bien, ¿alguna otra duda? Ay, chicos, hoy están mudos. De mi parte no. ¿No? Sí, puede ser una nota que te aclare algo que acá me pregunta Wanda, si la nota al pie puede estar, por ejemplo, para aclarar algo que haya pasado en alguna época. Sí, totalmente. Cualquier cosa que vos consideres complementaria, que no afecta al desarrollo que estás haciendo en el cuerpo central de tu texto. ¿Cómo vemos lo que agregaste a los archivos del Drive? O para aclarar algo que no sea solamente el significado de una palabra. Gracias. Sí, podés aclarar. A veces se utilizan, cuando estás poniendo una fuente en otra lengua, porque no tiene traducción, podés poner en la nota al pie la traducción propia, ¿sí? Aclarar el significado de una palabra, explicar un concepto, tiene varias funciones. Esta de aclarar el significado de... ¿Cómo? Es como que podría ser algo que bien podría estar entre paréntesis, pero es muy largo para poner entre paréntesis. Exacto. Entonces sí. va abajo como un texto aparte. Abajo. Sí. Bien. Acá hay algo que dice Wanda que quiero aclarar, o para aclarar algo que no sea solamente el significado de una palabra. Acá hay que tener cuidado en la construcción del lector, ¿no? Vos al lector en este ámbito no le aclarás significados de palabras, es decir, no haces glosarios, que eso es muy propio en los manuales, ¿viste? Que a veces aparecen en el secundario, que le aparecen a los chicos o están leyendo un cuento y le ponen nota al pie el significado de una palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque los que editan ese cuento consideran que el chico no sabe esa palabra. Entonces le facilitan el significado de la palabra para, digamos, que pueda continuar la lectura del cuento sin ir a buscarlo en el diccionario, ¿está? Bueno, acá no te estás
dirigiendo a un chico. Te estás dirigiendo a un profe en general. Mientras sos alumno, a un profe, ¿sí? Entonces no le aclares al profe el significado de las palabras. El profe, si no sabe el significado de la palabra, va y la busca en el diccionario, ¿entendés? No se la tenés porque lo estarías construyendo como un niño, ¿está? Entonces, es para aclarar conceptos. Eso sí, para explicar conceptos sí, pero no como glosario. Se puede usar para contextualizar el uso de la... Sí, tal cual. Si vos querés justamente marcar que un sentido está en disputa, o si querés dar cuenta de una acepción a un término, podés hacer una nota al pie. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Voy a la última pregunta. Que era, espérenme un minuto, ya el que se quiere ir, chicos, se puede ir porque realmente ya nos pasamos de las 4 horas, pero bueno, es una vez por semana, ¿no? Campus, ¿no? Ya voy. Y de paso... Uy. Bueno, no lo logro. Había alguien que me había preguntado dónde va a estar, ¿no? A ver, me fijo, porque no recuerdo bien qué me habían preguntado y lo dejé para el final. ¿Dónde voy a colocar esto? Esto lo voy a colocar en la corrección, ¿no? Para que tengan el archivo y todo estas consideraciones sobre la corrección, la voy a colocar en el campus. Este sería el primer trabajo práctico, ¿no? En la unidad 1, después del primer trabajo, como una devolución, digamos, de las cosas que vi, de las cosas que quiero llamar la atención, etcétera. No. El método de evaluación no es promedio. Lo que dije es que no tengo una concepción en la cual, en el taller no usamos la concepción en la cual evalúo producto, sino que evalúo proceso. Entonces nunca va a ser un promedio. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque un promedio que implica que te pongan la nota por producto. Hice este trabajo, ¿sí? Entonces, ahí, ese trabajo tiene una nota. Y después se dice este otro y tiene una nota. ¿Sí? ¿No vieron que les puse a todos 0? De nota 0, 0, 0, 0, porque me pareció que era como lo más neutro. ¿Sí? El método de evaluación no es el promedio en mi caso, ¿no? De todos los trabajos, sino el proceso. Lo que dije fue proceso. Al final de ese proceso va a haber un trabajo final que vamos a ver cómo funciona esto de la cuarentena, cómo nos seguimos en contacto, si vuelven las clases presenciales, que sería lo ideal, pero al final de ese trabajo, al final de ese proceso va a haber un trabajo final, ese trabajo va a ser evaluado con nota, y después lo que sí, hasta mayo. Bueno, pero por lo menos nos queda un mes, junio, ¿no? Para hacer el último trabajo por lo menos de modo presencial. Para mí es muy importante eso, porque yo no estoy evaluando ahora. Lo que yo estoy evaluando es me entregó o no me entregó. No estoy poniendo una nota o no nota, ¿sí? Estoy viendo, bueno, a ver, este chico entregó, después recibió mi corrección, mejoró esto, le falta mejorar esto otro, ¿sí?
No estoy poniendo una nota, y creo que ustedes lo ven, porque no les llega mi calificación. No estoy poniendo una nota a cada uno de sus trabajos, sino estoy viendo cómo están siguiendo el proceso, ¿sí? Entonces, agarro el último trabajo, ese trabajo va con nota, y esa nota se va a promediar con una nota conceptual. Si pudieron seguir el proceso, si pudieron entregar los trabajos, más o menos tarde, más o menos a tiempo, pero pudieron, no se retrasaron tanto como para acumular y no hacer las etapas, bueno, se les promedia con una buena nota, ¿sí? Tienen una nota conceptual buena. Pero no estoy evaluando productos. ¿Por qué? Porque el nivel de escritura de cada uno y las experiencias de cada uno son distintas. Entonces sería como, no sé, no me parece bien evaluar productos. Estoy evaluando el aprendizaje. No, claro, no es un promedio entre los trabajos, sino que es una nota conceptual más una nota definitiva en el último trabajo. El tema a desarrollar en el último trabajo, Gerardo, me parece que lo voy a postergar. Lo que les voy a pedir, porque yo quería explicarlo un poquitito más, ese último trabajo. La noción de género me llevó más tiempo del que pensé, ¿está? Porque ustedes fueron hilando mucho más fuerte en las preguntas respecto a la cuestión esta del diálogo, del discurso directo, del discurso indirecto, que yo no había planificado tanto darlas ahora. Entonces me gustaría presentar un poco mejor el segundo trabajo, y para eso voy a esperar. Prefiero que se asiente esto, y como tarea, ¿sí? Voy a dar otra más sencilla, como la que di de la búsqueda de fuentes, que no va a ser un trabajo de escritura. Prefiero esperar yo a presentarles mejor la consigna con más tiempo, con un mayor reposo de todos los contenidos que vimos esta clase, que me parece que fue muy intensa. Lo que les voy a pedir para la próxima clase, para que esto no sea tan expositivo y tan intenso, que revean, revisiten el cuadernillo, hagan las actividades, y de acá en más lo hagan siempre antes de venir a la clase, porque si no se nos va tiempo, muchísimo tiempo en exposición, que no sé si vale tanto la pena. Es interesante, a mí me encanta, pero no sé si vale tanto la pena. La próxima clase va a ser sobre las reseñas. Entonces yo tenía preparado para presentar, la próxima tarea tiene que ver con confeccionar una reseña. No voy a dejar por ahora un tercer cuadernillo, el cuadernillo 3 lo voy a dejar cuando empecemos la unidad 3, ¿sí? Lo que sí voy a dejar es una bibliografía de lectura para la clase que viene, que es un texto que voy a subir que se llama la reseña académica, ¿está? Entonces, voy a retomar la clase que viene. No llego, Tomás, no llego a darte ese TP que informé hoy. Tenía planificado que llegaba y no llegué, y no lo voy a adelantar. ¿Entendés? Lo que les voy a pedir para la clase que viene es la lectura de un texto que voy a subir ahora, y la clase que viene me dedico, focalizo más a las reseñas. Bien, chicos, ¿alguna duda? Algo que tenga que... Para mí esto es nuevo, ¿eh? Es muy raro hablarle a una pantalla, y en este momento veo un color verde nada más. Así que cualquier cosa que a mí me ayude para mejorar la clase no la considero como una falta de respeto. Ahí está, ahí te veo, Irina. Es mejor ver una cara, te juro. Hace horas que vengo viendo pantallas negras y no veo rostros, y es terrible para dialogar. No saben lo que es dialogar con
sin caras, sin verles las expresiones además. Entonces cualquier sugerencia a la clase para que yo pueda mejorarla. Ahí una indirecta tuve que me pareció interesante, que fue mucho tiempo, ¿no? ¿Fue muy larga? Muy larga, a corto. Sí, A yo corto. creo que o sea, valió la pena que sea largo porque tenés que repetir cosas y no te fuimos viendo distintas cosas, pero ya para el final es como que el cerebro no me funciona. Y más la hora, ¿no? La hora no es la mejor. Yo también, ¿vieron cuando les pedí un descanso? No daba más. Para mí también, tal cual. Bueno, entonces... Es que está bueno porque se aclararon un montón de cosas, pero por ahí lo ideal sería despejar dudas y no hacer los ejercicios acá entre todos. Por eso les pido que los hagan ustedes. A mí lo que me pasó en esta clase, que no lo calculé, es que pensé que venían ya con las respuestas. Cuando vi que no venían con las respuestas, tuve que perder mucho tiempo. Y ahí se me fue toda la secuencia al diablo. Por eso les pido que, para recuperar un poco la idea de taller, acá no da que los ponga a hacer los ejercicios porque no están en grupo, no tiene ningún sentido. Buenas noches y buen fin de Joaquín. Entonces les pido que para la próxima sí los hagan. Tómense ese tiempo porque va a ser más productivo y no va a haber tantas preguntas teóricas. Esa sería la idea. Bien, entonces esto me va a costar editarlo porque fue largo. Y me va a tomar un día y medio más o menos. Espero no borrar nada. Mándelo así sin editar. Sí, tarda 3 horas en subir igual. lo mando de una sin editar. Bueno, veo. Sí, sí. Sí, bueno, veo. Y les voy a dar solamente de tarea una lectura, que no hay una ejercitación, pero no es necesario hacerla, ¿sí? Es un material que no escribí yo, escribió otra persona, así que hay otras actividades, pero dirigidas a otro estudiante, otro tipo de estudiante, etcétera. Si las quieren hacer, las hacen, si no, no hay problema. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Me puedo ir a comer? No. Bien. Bueno, besos, se cuidan, ¿sí? Buenas noches. Si nos mantenemos en contacto, acá me está pidiendo Mariano que lo admita, pero ya terminó. Buen fin de, sí, igualmente. Chau chicos, corto. Chao, profe, buen fin de. Gracias.